Buenas, Dani, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí, tío. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Íñigo, muchas gracias a ti por invitarme y muy bien, tío, muy bien. Con ganas aquí de charlar contigo ya desde hace tiempo. Yo estoy encantado, Dani. Encima hace mogollón que nos seguimos por redes y nunca habíamos hablado. Así que bueno, encantado de traerte al podcast. Y antes de nada, me gusta, para la gente que todavía no te conoce, que te presentes un poco quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu proyecto. Vale, pues yo soy Daniel Romero. Profesionalmente, pues soy entrenador y docente. Y pues llevo aproximadamente 12 años dedicado al entrenamiento. Empecé estudiando el grado superior con objetivo de meterme en fisioterapia por una cuestión de que de chaval no paraba de tener lesiones. O sea, al contrario que mucha gente de nuestro ámbito que tiene un bagaje deportivo de alto nivel, yo tenía un bagaje de lesiones de alto nivel. Era un chaval bastante flojete, bastante torpete y justito en los deportes. Me gustaba hacer de todo, pero era bastante malo y acumulé una serie de lesiones y dije, venga, me voy a meter a fisioterapia. Como no tenía nota suficiente, pasé por el grado superior y ahí es donde dije, no, no, a mí lo que me gusta es el entrenamiento. Me enamoré, pasé por la carrera, paralelamente multitud de formaciones. O sea, yo creo que durante la carrera, pues un fin de semana sí, un fin de semana no, estaba haciendo formaciones. Me volví súper friki y me metí en esto del entrenamiento. Y he trabajado pues un poco en rendimiento deportivo, pero también en salud. Soy una persona, ya no a nivel profesional, sino como persona, soy muy ansioso. Entonces yo creo que eso también me define como profesional en cuanto a que lo quiero todo. Es algo que yo me trabajo, ¿no? Digo, "Jo, es que me gusta el rendimiento deportivo, me gusta la salud, pero me gusta esto, pero me gusta". Entonces iba picando un poco de todo. Y al final, pues no me he especializado en una línea concreta, he sido bastante generalista, pero al igual que los deportes, he probado multitud de deportes, he hecho de todo. Pero bueno, siempre digo, cuando llegue al ocaso de mi vida, no seré experto de nada, pero diré, oye, pues he probado bastantes cosas, ¿no? Y a nivel de entrenamiento, pues me gusta también eso un poco, el tema de la condición física un poco global, el desarrollo atlético que digo yo, 360 grados, ser fuerte, pero también ser resistente, pero ser capaz de desarrollar potencia, ser capaz de adaptarme. Si el día de mañana pruebo un deporte nuevo, ser relativamente competente. Y en esa línea me he desarrollado profesionalmente como entrenador, entrenamiento personal y ahora también mucho a nivel online y docente. Llevo ya también 3 años siendo docente en formación profesional, en el grado superior nuevo que hay de acondicionamiento físico. Además, doy las asignaturas específicas de entrenamiento, con lo cual ahí muy contento de entrenamiento y de control postural también. Y en eso estamos. Luego, lo último, que lleva también unos 3 años, es el proyecto en el que me he embarcado, este que tengo aquí de Potencial Humano, que lo creé y al que se sumó al momento mi socio Guillermo Pajuelo, que ya le conoces. Y desde esta entidad, pues también hemos desarrollado un podcast, un canal de YouTube, divulgamos contenido relativo al entrenamiento y principalmente nos enfocamos a formar a profesionales, a transmitir un poco nuestro sistema de trabajo y darles una visión. Además, hemos desarrollado una comunidad de entrenadores que nos gusta retroalimentarnos. Nos basamos en el principio de que muchas veces se aprende más con un café que con un libro, ¿no? Entonces, tratamos de juntarnos ahí los profesionales y en eso estamos, en multitud de proyectos, pero siempre relativo al entrenamiento. Qué bueno, Dani, me identifico mucho contigo porque eso de no parar, de ser ansioso, yo creo que vamos, somos muy parecidos en ese sentido y ya veo que a veces sigo a gente por redes sociales, de nuestro estilo, de nuestro ámbito, y ya veo que muchos coincidimos en mogollón de cosas y en este caso, qué guay, la verdad, me siento muy parecido a ti y me encanta eso del tema de la docencia, en tu caso, que lo compagines, es una pasada y yo creo que se nota mucho eso, ¿no? Ya no solo dar clase a gente y entrenarles, sino también a futuros entrenadores y es una pasada. Yo te sigo por redes y he visto las asignaturas que has dado y ojalá yo en la universidad haber dado ese tipo de conceptos o conocimientos. Y adentrándonos ya un poquito, Dani, en todo lo que envuelve tu, vamos a decir, tu sistema de entrenamiento, tu filosofía de entrenamiento en movimiento, me gustaría empezar a lo mejor un poco contando cómo sistematizas tú el entrenamiento o cómo ves tú este sistema de entrenamiento, a lo mejor qué principios sueles llevar a cabo, un poco tu idea general o tu filosofía para que la gente la pueda escuchar. Vale. A ver, en lo que yo me baso principalmente es que en el entrenamiento todo tiene cabida.
y que además no hay una herramienta o un método o algo milagroso como tal. Y como bien has dicho, pues al final nuestra trayectoria a nivel de formación ha ido en la línea muchas veces de lo que se llama el síndrome del objeto brillante, ¿no? Algo brilla, hostia, esta formación qué potente, venga, lo hago y ahí te dicen que su método, su herramienta es la hostia y con eso ya solventas todo, ¿no? Y luego te vas a otra y cuando la haces durante una semana, 2 semanas, un mes, estás drogadísimo con esa formación, con esa metodología, es lo mejor, es lo único que funciona. Y con el tiempo, con el bagaje, te vas dando cuenta, vas colocando cada cosa en su lugar y dices, bueno, esto que me han enseñado es muy bueno, es muy potente, pero no deja de ser una herramienta más. Y no solo eso, sino que con el tiempo, de hecho, multitud de formaciones muy novedosas, muy llamativas, con el tiempo empiezas a recurrir de nuevo a los fundamentos y empiezas a leerte un libro que te habían mandado en la universidad y que en la universidad era infumable, pero dices, hostia, es que esto que me está ahora llamando la atención muchísimo, ya me lo vienen diciendo en un libro de hace 20 años y me lo explican de forma referenciada, justificada. Entonces, ¿en qué se basa un poco mi forma de ver? En basarse en los fundamentos, en los principios, que en nuestro caso va a ser la fisiología y la biomecánica, que a la vez sucumben a la física y a la química y demás. Em, y a partir de ahí, todo lo que aprenda, toda herramienta que se incorpore, que ya he incorporado a lo largo de los años y que incorporaré en el futuro porque se crearán, se descubrirán nuevas cosas, colocarla, ubicarla en el lugar que pertenece. Entonces, creo que, como digo, todo tiene cabida siempre y cuando le des un sentido fisiológico correcto, ¿vale? Lo agregues con sentido. Entonces, lo que divulga una persona muchas veces es, hostia, esto que está diciendo es muy interesante, pero a lo mejor no para todo, sino para un momento y una persona en concreto. Y paralelamente, ser capaz de adaptarte a la situación de la persona. Que está muy bonito hacer el entrenamiento perfecto, pero si la persona no lo va a sostener en el tiempo y no lo disfruta, no vale para nada, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, esta es la filosofía un poco de todo tiene cabida ordenado con sentido basado en las bases. El cómo lo bajamos a tierra nosotros, que esto es un trabajo que he hecho tanto yo con mi socio Guillermo Pajuelo, es eh, ordenando, digamos, tenemos una caja de herramientas del entrenador y está muy bien tener muchas herramientas, pero es necesario que esté ordenada, como digo, y que tú tengas el conocimiento para saber en qué momento aplico cada una de esas herramientas. Y por supuesto ser flexible. ¿Qué hacemos? Aunamos diferentes conceptos, diferentes cajas dentro del entrenamiento en lo relativo a, número uno, la integridad estructural. Es lo que me interesa con todo el mundo, que tenga una base, una puesta a punto, que parta desde cero y no desde -10, que hay muchos casos pues, que venimos con dolor, con unas compensaciones, estamos en -X. Lo que quiero es, número uno, partir a cero. Número dos, el desarrollo de fuerza como una condición física básica. A partir de ahí ya puedo generar potencia, puedo generar velocidad, lo que sea, a partir de la fuerza, y luego ganar capacidad, desarrollar los sistemas energéticos. Entonces, nuestro sistema se basa en 6 bloques, que es, número uno, pre-app, la prehabilitación, donde metemos todo ese trabajo correctivo, digamos, la parte de movilidad, luego una parte de estructura. Esos 3 bloques sería lo que llamamos la integridad estructural. Luego tenemos la parte de pliometría, de potencia y de fuerza, entendiendo que son herramientas, ¿vale? Y que la potencia no es una cualidad física, sino un producto. Y ahí tendríamos el desarrollo de fuerza y luego la parte de vías energéticas. Y el cómo combinamos todos esos bloques para desarrollar un entrenamiento integral es un poco el arte del coach que tenemos ahí. Pero así sería de forma muy genérica cómo tenemos nosotros sistematizado. Todas nuestras sesiones de trabajo y todas nuestras planificaciones tienen en cuenta esos 6 bloques y ponemos una serie de KPIs o de marcadores que podemos evaluar en cada uno de esos bloques y trabajamos para ir progresando. Y yo creo que suena muy lógico y a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces vas a una formación y parece que es el mejor método del mundo y que aparte de la tienes que hacer eso, si no estás cargándote a la gente y haciéndoles daño y como no, todo al final lo que dices tú son herramientas y yo creo que se nota mucho que yo hablo desde mi experiencia, que yo a lo mejor llevo 6 años entrando a la gente que es menos que tú, pero con los años te vas dando cuenta de que hay cosas que valen, cosas que no, cosas que funcionan con algunos, cosas que funcionan con otros y que con el tiempo vas aunando conceptos y uniéndolos y creando un mapa en tu cabeza
donde ves un poco más claro esta visión del entrenamiento, que yo creo que tú has explicado súper bien en vuestro caso, que también la mía es parecida, y que al final te vas dando cuenta que la gente necesita unos mínimos o una serie de cosas, y por eso recomiendo mucho a la gente la experiencia y trabajar, porque todos hemos salido de la uni y cuando hacemos el curso X o la formación que está de moda ya pensamos que lo sabemos todo y que podemos curar a todo el mundo, y para nada, y creo que en este caso tú, que tienes mucha experiencia, vamos, es un arte y muy poderoso. Mm. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, al final, bueno, efectivamente te lo da el tiempo, la experiencia y ganar perspectiva. Entonces, hay muchas veces que a mí me preguntan qué libro leo, qué. Y yo te puedo recomendar uno, pero depende un poco en el punto en el que estés. Entonces, cada uno tiene que vivir un poco su experiencia, efectivamente, y poner las cosas en su perspectiva. También trabajar con lo que cada uno se sienta a gusto. Así que. Y todo Dentro vale. de... En esto del entrenamiento, macho, nos guste o no, todo vale. Eso lo hablaba el otro día con Ángel Cifo y es que todo vale. O sea, ya lo puedes hacer bastante mal y bastante mediocre, que si lo sostienes en el tiempo, casi que todo vale. Entonces, no te tomes tan en serio el joder, este método es la clave y el resto de gente lo trabaja como el puto culo y a lo mejor decir oye, este método es la hostia, me puede valer, y el resto de gente a lo mejor se equivoca, bajo mi punto de vista, en algunas cosas, pero a lo mejor tiene otras cosas de las cuales puedo aprender. Entonces voy a intentar aunar lo mejor de cada casa y hacer mi propio, cada uno debería, yo creo, hacer su propio sistema, su propia forma de trabajar y reflexionar y cuestionársela continuamente. Sí, es esa mentalidad abierta y de crecimiento yo creo que da mucho. Y te das cuenta que si todo le das una coherencia y un sentido y un objetivo y sabes argumentarlo, cualquier método o sistema de entrenamiento puede valer. Siempre va a ser unos principios pues, que hemos hablado, biomecánicos o de ciencia o de progresión de cargas. Y si lo mantienes en el tiempo y la gente mejora y está más sana y mejora en su vida, ya estás ganando como entrenador. Y dentro de esto, Dani, no sé a lo mejor vosotros o tú en tu caso. ¿Qué tipo de herramientas sueles utilizar, sueles recomendar, te gusta implementar a ti con tus clientes, ya sea de personas del día a día o a lo mejor algún deportista? ¿Qué tipo de herramientas son las que tú más utilizas? Vale, sí. Por bajarlo, ¿no? Más a tierra todavía. Está bien. Sin duda, número uno, el entrenamiento de fuerza. Para mí es la herramienta. Luego la podemos dosificar o utilizar por diferentes vías, Mm, con diferentes implementos. Pero sin duda el entrenamiento de fuerza para mí constituye la base actual del entrenamiento. ¿Por qué? Porque es lo que actualmente tiene más evidencia científica, porque es lo que creo que eh, mata más pájaros de un tiro. Es decir, yo, mm, yo soy un loco de la movilidad y si, bueno, si alguno me conoce, pues llevo años dando una formación con Guille de movilidad y demás. Y en el propio curso, desde el primer momento decimos, te estamos engañando un poco, porque aquí pone movilidad, pero estamos hablando de fuerza, ¿no? Porque todo es fuerza y a lo largo del curso vas a ver y todo sucumbe en el entrenamiento de fuerza. Y si tú planificas y dosificas bien un entrenamiento de fuerza, ya está, punto. Ahora bien, luego dentro de eso, pues podemos utilizar diferentes, como siempre, como te digo, que a mí me gusta un poco el desarrollo atlético integral, hacer a las personas mm, competentes y hábiles para cualquier situación que se encuentren en la vida. mm, Ese entrenamiento de fuerza puede ir desde el entrenamiento más lineal, estable, básico, clásico, tradicional, con barra, una sentadilla, lo que conocemos como básicos, digamos, hasta movimientos un poco más tridimensionales, más complejos, uso de herramientas como por ejemplo que a ti te gustaba también mucho la kettlebell, la clubbell, el landmine, balones medicinales. Entonces, en mi cabeza lo que tengo es un mm. espectro desde lo más básico y lineal hasta lo más circense casi que te puedas imaginar, que no hay que llegar a eso, ¿no? Y creo que tocar un poco y hacerse competente en todos y cada uno de esos palos es interesante. Ahora bien, pues ya según tu nivel, tu punto de partida o tus objetivos, pues focalizamos más en una parte u otra. Pero herramientas, siempre va a haber un trabajo en las personas con las que yo trabaje cuanto más, cuanto peor vengan, más trabajo sobre el sistema nervioso, a través de la Mm. respiración, por ejemplo, o de diferentes herramientas en ese bloque de pre-app habrá, pero eso está destinado a desaparecer, siempre. Y de hecho es algo también que me gusta aclarar que, por ejemplo, tú hablas mucho de respiración y es un ámbito que a mí me gusta mucho y he estudiado mucho en los últimos años, pero todo ese trabajo, bajo mi punto de vista, debe estar destinado a desaparecer.
o a integrarse y poner el foco en el entrenamiento de fuerza, que es lo que más... o sea, la gente al final no se muere porque no se le mueva la décima costilla o porque tenga el pie plano. La gente se muere como consecuencia del sedentarismo, de enfermedades o patologías asociadas al sedentarismo, y a eso lo combatimos mediante principalmente el entrenamiento de fuerza. Sí, vamos, yo opino igual. Sé que en redes sociales a veces hay tendencias y modas y parece que pues, alguien habla de respiración y todo se cura con la respiración, todo se cura andando descalzo, todo se cura, yo qué sé, con las Campbell, con un Landmine y haciendo los ejercicios de potencia. Sí. Y para nada, yo siempre digo lo mismo, vamos, ojalá todo el mundo se moviese más, ojalá todo el mundo hiciese más entrenamiento de fuerza, que es la base, ya con ir 2 días a un centro de función o lo que sea, tienes el 95% de beneficios, aunque no lo hagas descalzo, aunque no hagas la respiración diafragmática perfecta y sin duda todavía hay gente que se pierde entre los árboles y no le deja ver el bosque, vamos, así que yo 100%. opino, yo opino igual. Y a nivel de herramientas lo mismo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Al final, yo creo que cada entrenador transmite un poco lo que a él le funciona y lo que va con él. Yo, por ejemplo, el entrenamiento con la kettlebell me gusta mucho. Creo que da muchas opciones, es muy funcional. Y encima creo que a todo el mundo es interesante que todo el mundo se utilice una kettlebell. Ojalá en el colegio se enseñase eso, a poder utilizarlo para cuidar tu cuerpo. Y dos, el entrenamiento con el peso corporal. O sea, creo que son dos herramientas súper chulas, que todos tenemos un cuerpo y todo lo que sea saber dominarlo y ser capaz de moverte de manera eficiente, vamos. Creo que a la gente sí o sí es que le va a ir bien, sea persona que sea deportista, más, menos o cualquier tipo. Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que siempre digo, siempre, además, tú me ves en las redes sociales que puedo hacer algo raro, que puedo irme al parque y hacer malabares con la kettlebell, que... sí, pero no te líes. O sea, ahora mismo, yo creo, si a toda la sociedad, a toda la población le aplicásemos un entrenamiento, siempre digo lo mismo, súper sencillo, un poco de Claro. empujes, de tracciones, dominante de rodilla, tal, un poquito de trabajo de core, hacer una sobrecarga progresiva en el tiempo y demás, solventamos de una tacada el 80% de los problemas de la sociedad. Y el otro 20 pues igual ya tenemos que hilar más fino y ver cómo se mueve esta costilla y trabajar de esta forma, de otra, pero, o sea, céntrate en muchas veces los que somos muy frikis y hemos ido estudiando, el 20% de lo que sabemos, ¿no? El principio de Pareto, puede solventar el 80% de los problemas de la sociedad. Entonces, ¿dónde pones tú el foco? ¿En ese 20% o en la décima costilla? Pues yo durante muchos años lo he hecho en la décima costilla y está bien. Y está muy bien, ¿eh? Y está muy bien y animo a la gente que lo siga haciendo y que además si es lo que te gusta y es lo que te apasiona, adelante con ello. Mm. Pero creo que la realidad es que si queremos solventar problemas a grandes rasgos, céntrate en lo básico, en hacerlo muy bien lo básico. Sí, vamos, yo opino igual. Dani, dentro de este sistema vuestro de entrenamiento que has mencionado, que yo creo que al final todos compartimos una serie de cosas muy parecidas, en este primer bloque de prehab o de rehabilitación o de preparación para el movimiento o como le queramos llamar, me gustaría saber a lo mejor qué problemas más comunes te sueles encontrar tú y cómo sueles trabajarlos. O sea, me suelen esas personas, no tengo ni idea, con falta de movilidad de cadera, me vienen con falta de conciencia en los pies, me vienen con algún dolor, una limitación. Y yo por lo general suelo utilizar esas estrategias que me suelen funcionar súper bien, ya sea de respiración o lo que sea. Vale, sí, así generalizando, que tengo casos de todo tipo, pero es verdad que hay una serie de patrones muchas veces. La mayoría de la gente, te puedes encontrar dos espectros, ¿no? En esto, por ejemplo, de la movilidad. El que es súper móvil, súper laxo, pero tiene muy poco control, Mm, y entonces ahí la dosis de trabajo irá más enfocada a la estabilidad, probablemente. Pues estas personas que pueden hacer una sentadilla hasta abajo, sí, pero rebotan, no tienen control, no tienen fuerza, le bailan todas las articulaciones, enseguida se le aplana el pie. Bueno, pues es ese un poco ente del espectro y luego en el otro lado la persona extremadamente rígida. Y lo que yo me encuentro y lo que yo utilizo es, en casi siempre, pues te vienen diciendo, oye, no tengo movilidad de hombro o no tengo movilidad de cadera. Pero la realidad es que el hombro, son 5 articulaciones, pero bueno, el húmero como tal, la glenumeral, o la cadera, el fémur sobre el ilíaco, es muy raro que pierda movilidad. Por el tipo de articulación que es muy raro que per se pierda movilidad. Normalmente el problema viene un poquito más de estructuras un poquito más centrales, de la caja torácica, de la pelvis, y ves muchas veces como haciendo algún pequeño ejercicio
de respiración muchas veces que influye sobre bajar el nivel de activación del sistema nervioso o de respiración, pero ubicando al cuerpo de una posición determinada para facilitar el movimiento de la pelvis o de las costillas, con eso ya el resto se libera casi, ¿no? Entonces, en prehab siempre tratamos de hacer lo mínimo posible, no nos liamos ahí, porque, como digo, el foco de trabajo es el entrenamiento de fuerza. Y en el entrenamiento de fuerza ya vamos a solventar muchos problemas de ahí, pero siempre algo muy común que veo es limitaciones a nivel de la pelvis, a nivel de la caja torácica y el pie también te diría. Son como tres focos de trabajo que sí que abordo. Que sí que metemos ahí uno o dos ejercicios que aborden esos tres focos para luego ir progresando porque no vale de nada, bajo mi punto de vista, hacer ejercicios de respiración y habilitar y facilitar que de repente se mueva la pelvis y la cadera tenga un poquito de movimiento, si luego no lo voy a integrar, si no lo voy a sobrecargar. Entonces, lo interesante es al cuerpo progresivamente sobrecargarlo, ¿no? Sí, Entonces, sin duda. Al no sé final, si te como se respondí. mejoran las cosas, hay que darle carga a la estructura y que el sistema nervioso reconozca ese rango y lo fortalezca y se acostumbre a utilizarlo. Así que vamos, no, yo opino exactamente igual. Y lo mismo, Dani, dentro de la potencia, dentro a lo Ujú. mejor de, yo qué sé, viene mi madre contigo mañana a entrenar, ¿qué tipo de estrategias soléis utilizar o sois utilizar tú? Para a lo mejor trabajar esa cualidad o esa expresión de la fuerza, que también puede ser interesante y como ya nos dice pues, mucha gente o la ciencia se va perdiendo con el paso del tiempo. Sí. A ver, este bloque de trabajo quizás es el más tricky, el más trampa, Mm. porque se malinterpreta muchas veces lo que es la potencia, ¿no? La potencia se entiende a veces como una cualidad física, pero no es así. La potencia no es una cualidad física. La fuerza es una cualidad física. La potencia es la resultante de tu poder aplicar fuerza, ¿no? De esta fuerza, relación entre la fuerza y la velocidad. Entonces, aquí en este bloque nosotros metemos trabajos que te obliguen ineludiblemente a trabajar a alta velocidad, ¿vale? Aunque luego en la parte de fuerza, si de verdad quieres desarrollar la fuerza, también vas a tener que aplicar la máxima velocidad intencional. Entonces, va un poco de la mano. De hecho, los bloques no son cerrados y estancos, sino que se va diluyendo, ¿no? Pero sí, en este bloque de potencia, probablemente con tu madre o con algún perfil de este tipo o con la mía, sí que buscaría trabajos de máxima velocidad adaptados a su capacidad estructural, de ahí que primero venga esa parte de pre-app, de estructura y demás, pero podría ser lo más parecido posible a un derivado de movimiento olímpico. Y un movimiento olímpico que a priori es muy complejo, una cargada, un snatch y demás, se puede desgranar entendiendo un poquito las fuerzas que interactúan y simplificarlo tremendamente eh, para poder aplicarlo a cualquier tipo de población. Entonces, lo más parecido a saltos, a lanzamientos, son cosas muy básicas, a un sprint, ya sea corriendo, ya sea en bici, en un ergómetro, sprint muy corto. eh, Son trabajos que te obliguen, sí o sí, y tratar de constreñirlos lo máximo posible para que no haya opción a que no apliques Velocidad. velocidad, ¿vale? Sería un poco tareas de este tipo. Entonces, a una persona mayor, digamos, lo más parecido a saltar, a levantarse lo más rápido posible, a lanzar cada vez un peso un poquito más pesado, por ejemplo, ¿vale? O a sprintar. Qué chulo, Dani. Muy chulo, la verdad. Mm. Me está imaginando, me está viendo imágenes de mi centro y cogiendo ideas. Y también pasando al siguiente bloque, que yo creo que es el más importante y fundamental y que nos encanta, la parte de fuerza. No sé, yo solo pasa que yo mi esquema en la cabeza de entrenamiento, yo tengo, vamos a decir, mis básicos. O yo sé que voy a ir a una persona y por lo general voy a intentar trabajar una serie de aspectos, de ejercicios, una progresión que tengo yo en mi cabeza o mi sistema de trabajo. Y me gustaría saber qué tienes tú. O sea, si yo ahora fuese al centro de Dani y Dani está trabajando con alguien, ¿cuáles serían los básicos de Dani? ¿Por dónde sueles empezar? ¿Hacia dónde te gusta llegar? ¿Qué te suele gustar trabajar con todo el mundo? ¿Qué crees tú que es tan importante que todo el mundo debería dominar? Me gustaría que cuentes un poquito todo eso. Perfecto. Todo esto dentro del bloque de fuerza, digamos, ¿no? Vale. Mm, O sea, lo que tú planteas está muy bien, que tú tienes tus básicos y tu esquema en la cabeza, y es que a mí eso me parece genial. Es mm. decir, cada uno tenemos que organizar todas las ideas de todo lo que hemos ido aprendiendo, la tenemos que organizar por necesidad. Y cada uno nos sentimos más cómodos con una cosa, con otra, así que, ¿cómo lo hago yo?
en el entrenamiento de fuerza, por un lado me has preguntado cómo empezaría una persona y a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, empiezo por el final, si te parece. Porque para mí, siempre se lo transmito a mis alumnos, creo que es muy interesante. Uy, va, voy a cerrar esto que no suene, perdón. Em, para mí creo que es muy interesante el decir, venga, ¿cuál es el objetivo? ¿Pérdida de peso? Vale, pues voy a elucubrar en mi cabeza cuál es el entrenamiento ideal teórico de pérdida de peso. ¿Vale? Haría este trabajo de fuerza, este trabajo de circuito, este trabajo de HIIT, lo que sea, lo elucubro a lo que sería lo ideal. Y de ahí lo adapto un poco a lo que sería ideal para la vida de esa persona y voy desgranando los pasos que tengo que ir dando para llegar ahí. Y ahora empiezo por el paso número uno. Ahora, si cuanto más tarde en llegar ahí, en ese entrenamiento ideal, mejor habré sido como entrenador, yo. ¿Por qué? Porque me estoy aprovechando muy bien, he gestionado muy bien las variables de entrenamiento para que cada uno de esos pasos me dé beneficios y no necesite pasar al siguiente. Entonces, cuanto más tarde llegue ahí, y si nunca llego, casi, por buenas razones, pues seré un buen entrenador. Entonces, entrenamiento de fuerza, ¿qué sería lo ideal para mí, en general para la población? Y luego ya habría que especificar. Lo ideal sería poder desarrollar fuerza. Yo clasifico en mi cabeza, como hace la literatura, cargas altas, cargas medias, cargas bajas. Cargas altas entre 1 y 6 RM aproximadamente. O sea, una carga con la que puedes llegar a levantar 6 veces, 6 repeticiones, y no más. Entre cargas medias entre 6 y 12 repeticiones, o 6 y 15, según el autor. Y cargas bajas que puedas realizar más de 12, 15 repeticiones. Para mí, un entrenamiento perfecto es aquel que te desarrolla en todo el espectro de cargas. Vas a tener a lo largo del entrenamiento trabajo con cargas altas, trabajo con cargas medias, trabajo con cargas bajas. Y además, cuanto más altas son las cargas, más lineal es el movimiento, más básicos, sentadilla, peso muerto, press militar, etcétera, etcétera. Cargas medias también, pero puedo aprovechar a utilizar ejercicios un poquito más unilaterales, por ejemplo. Y en las cargas bajas, direcciones que ya no son tan lineales, meter tres planos del movimiento, meter otra serie de cuestiones. Entonces, así para mí es un entrenamiento perfecto para una persona en la cual se está desarrollando en todo el espectro. Entonces, porque hay mucha gente que dice, no, es que la kettlebell, el animal flow, el tal, y está muy bien, pero que el hacer una sentadilla pesada te aporta mucho y hay mucha evidencia detrás de ello. A nivel de salud, levantar kilos y levantarlo a la máxima velocidad posible para tu sistema nervioso es oro, ¿vale? Con lo cual tienes que desarrollarte en todo el espectro. Mi entrenamiento de fuerza ideal sería cuantificar todo el volumen, cuántas series hago por cada patrón de movimiento. Yo lo clasifico por patrones de movimiento, no me complico mucho. Empujes, tracciones, dominantes de rodilla, dominantes de cadera. En mi forma de verlo, sé que hay diferentes y cada uno ya está. Pues en cada uno de ellos, ¿qué volumen voy a hacer semanal? De cada patrón 20 series, pues un tercio dedicado a cargas altas, un tercio cargas medias, un tercio cargas bajas. O según la fase de la temporada, el momento en el que esté, pues más un grueso mayor en cargas medias, un grueso mayor en cargas bajas o cargas altas. Eso sería lo ideal para estructurar una sesión. Ahora, cuando tú empiezas, no vas a empezar por cargas altas. El primer día que viene la gente, voy a hacer que dominen bien cada patrón de movimiento, que tengan calidad de movimiento, porque les estoy preparando para lo que les va a venir. Entonces, siempre alguien que entrene conmigo va a trabajar sentadilla, va a trabajar peso muerto, va a trabajar empujes horizontales y verticales, especialmente verticales, y va a trabajar tracciones. Va a haber un poquito de todo. Empezaremos muy suave, con cargas bajas y probablemente un carácter del esfuerzo alto, es decir, más cerquita del fallo para ir adaptando la estructura y poco a poco iremos progresando a ese modelo de tratar de trabajar en tres dimensiones. Entonces hay ejercicios, yo siempre voy a empezar eso, haciendo algún peso muerto, alguna sentadilla goblet, ejercicios que por sí te reestructuran a hacerlo bien. Ayer estuve leyendo un artículo muy interesante sobre cómo redefinir la progresión y la regresión de los ejercicios y me dio muchas ideas para crear, para integrar en el sistema sobre, oye, pues si yo quiero llegar a hacer una buena sentadilla y lo que me falta es esto, a nivel de extensión torácica, por ejemplo, hay determinadas tareas que me van a hacer llegar a tener esa sentadilla perfecta, como puede ser pues sentadilla goblet, sentadilla overhead, si ya tengo cierta capacidad, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo voy a ir desarrollando poco a poco para llegar al entrenamiento perfecto. Entonces, alguien que entrene conmigo, en respuesta, va a hacer todos los patrones de movimiento, empezará haciendo un poquito de core también, más estático, eso lo abandonará cuando ya tenga cierto nivel y llegaremos ahí a trabajar a todas las cargas.
Qué bueno, Dani, muy interesante y lo has justificado súper bien, la verdad, todo el sentido, me encanta. Y esta última fase que nos queda, que sería más la parte de sistemas energéticos, la parte del conditioning, a lo mejor cómo sueles trabajarla tú, cómo te gusta, ahora que también, ¿no? Pues por un lado están los entrenamientos interválicos más intensos, también están por otro lado, ¿no? Esta intensidad baja y trabajar esta zona 2 que nos dice la ciencia que también tiene muchos beneficios a nivel de salud. ¿Cómo te gusta orientarla? A mí me surge mucha curiosidad. Yo siempre pienso lo mismo. Yo nunca pienso en atleta de CrossFit más fuerte que el vinagre. Yo pienso si viniese mi madre a entrenar o la madre de un amigo mío, qué es lo que le haría yo a nivel de entrenamiento cardiovascular para que esté más sana y tenga más vitalidad y viva más y mejor. Vale. Igual, me voy un poco a los dos extremos, ¿no? A lo que sería lo ideal Mm. y de ahí voy desgranando, ¿no? Es cierto que mi visión al respecto de esto está ahora mismo cambiando, porque estoy leyendo un Sí. poquito más acerca de evidencia científica con respecto a entrenamientos tipo cross-training o tipo HIIT, que dice la evidencia, High Intensity Mm. Functional Training, tipo CrossFit, que entendemos un poco todos. Y si bien antes los relegaba a un segundo plano, sí que estoy viendo algunos estudios en los que ven beneficios muy parecidos o similares a un entrenamiento concurrente tradicional, a combinar por separado fuerza y resistencia, pero aún me falta Mm. ahondar en ese tema. Entonces, herramientas que yo podría utilizar, de nuevo, en la parte de sistemas energéticos, nosotros en el sistema lo que visualizamos es otra vez un espectro con las diferentes vías energéticas, donde tenemos capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, potencia anaeróbica. Y lo que queremos para un atleta completo, híbrido, pero también para tu madre y para la mía. Es decir, yo quiero hacer que cada persona sea su máximo atleta a nivel de salud y de su propio rendimiento en la vida. Pues lo que quiero es trabajar todas esas zonas. Lo que pasa es que entiendo que fisiológicamente no puedo empezar por unas sin haber abordado o desarrollado un mínimo de otras. Tengo que primero ganar capacidad aeróbica, pues a lo mejor con un trabajo más de intensidad moderada, idealmente continuo y largo, pero eso no siempre es viable para todo el mundo, pues también se puede intervalar y progresivamente irme hacia el modelo de HIIT. Aquí, el HIIT como tal es algo que está muy mal entendido también en el mundo del entrenamiento, ¿no? Que el HIIT no es lo que vemos en los gimnasios que llaman HIIT, de pues hacer un EMOM, un Tabata, pero sinceramente yo tampoco soy muy enemigo de que la gente se equivoque en nomenclaturas, ¿vale? Igual que la palabra tonificación, ¿no? Que está muy criticada y está mal, la palabra tonificación no existe, pero ojalá, de nuevo, el 100% de la población fuese a clases de tonificación. O Mm. sea, pues lo mismo con esto, el HIIT como tal sería trabajar intervalos en una intensidad muy cercana al VO2+, que suele ser unos intervalos de aproximadamente 3 minutos, según te dice la literatura, e ir descansando para acabar realizando un tiempo total de unos 10-15 minutos en esa intensidad. Joder, pues ahí me gustaría llegar, pero uno, la mayoría de la población no va a poder llegar ahí. Y dos, no tengo los medios para cuantificar y hacer ese entrenamiento. Un HIIT de verdad necesitas medios de laboratorio. Entonces yo voy a intentar aproximarlo. Empiezo con cardio y partiendo de la base de que hago lo que a la persona, con lo que la persona se sienta más cómoda. Cardio en Mm. zona 2 como decimos, pero si esa persona juega al pádel o hace un deporte tal, pues ya está, ya lo tiene un poco cubierto, bajo mi punto de vista eso. Pero sí que voy a tocar un poquito de intervalos con una intensidad anaeróbica, con una intensidad alta, que pueda sostener en el tiempo. Como lo que yo hago es ver en los ergómetros la potencia que son capaces de generar, hago un test para ver su potencia máxima o la potencia que pueden sostener en un tiempo determinado y de ahí programo una potencia para hacer intervalos y trato de condensarlo mucho en el tiempo, que sea eso. Normalmente ese bloque es de hit corto, digamos, ¿vale? De intervalos, pero también podríamos hacer un entrenamiento tipo cross-training, tipo circuito, en el que combine trabajo con kettlebell si tengo una muy, muy buena técnica. No metería ejercicios complejos como variantes de halterofilia y demás. Para mí eso no tiene mucho sentido meterlo en alta intensidad, pero sí que combinar ejercicios de fuerza y hacer algún tipo de circuito y tal también puede ser interesante. Son las diferentes herramientas que tengo. Idealmente, como digo, desarrollo todo y luego para la persona de a pie empiezo por lo básico, capacidad aeróbica, luego lo intervalo, luego empiezo a aumentar un poquito la intensidad,
luego aumento la intensidad, pero aumento el descanso, luego empiezo a reducir el tiempo de descanso, ¿vale? Hasta que pueda progresivamente llegar a un trabajo de HIIT interesante. Y lo que sí me gusta aclarar para que la gente lo entienda es que si yo programo un intervalo, un HIIT, y el primer intervalo es de una intensidad X, consigo generar en la máquina 1000 vatios, y el segundo de media hago 800 vatios, y el tercero hago 600 vatios, y así, es decir, cada intervalo, aunque yo me esté muriendo, la resultante es mucho más baja, entonces no lo he programado bien. Lo interesante es programar una intensidad alta que quiero sostener en el tiempo, pero como no soy capaz de sostenerla en el tiempo, la voy a dividir en miniseries, como hago con un clúster en fuerza, para ser capaz de aguantar en el tiempo esa intensidad que yo he programado. Entonces, esa es mi visión y cómo trato de aplicar el HIIT. No es darlo todo y morirse, es programa una intensidad y vamos a intentar estar un tiempo determinado en esa intensidad. Para ello, pues programaremos también descansos. Sí, al final yo creo que como todo tiene que haber una programación y un sentido, ¿no? Y que no puede ser al tuntún y ya está, este circuito y estos ejercicios y que pase lo que sea, sino como el entrenamiento, que al final es un arte y es una ciencia y hay que saber programarlo de manera adecuada y que no es todo redes sociales, Instagram, este circuito y por tiempo y ya está, sin duda. Y dentro de todo esto, Dani, que hemos mencionado, que han sido un montón de cosas que yo creo que súper interesantes, no sé tú, a lo mejor en tu experiencia, que pueden ser errores propios tuyos, porque aquí todos hemos cometido un montón y qué bien haberlos cometido para mejorar, si no, no hemos mejorado nada. Pero no sé a lo mejor qué errores has tenido tú o qué errores más comunes sueles ver tú a la hora del entrenamiento, que a lo mejor la gente no los conoce y le pueden resultar útiles para mejorar, por ejemplo. Pero errores como entrenador. Sí, diría como entrenador o que se suele ver en el entrenamiento. Que se suele ver en el entrenamiento. Pues, antes un error típico, yo creo, por ejemplo, que, bueno, que en sí todo vale y todo tiene cabida. A mí me parecía, por ejemplo, entrenar un día pecho bíceps, un día espalda tríceps. No es a Ajá. lo mejor qué errores. ¿Vale? Puede ser como entrenador o un poco en general, ¿eh? No, no sabré especificarte. Sí, no, como entrenador es muy sencillo. Como entrenador siempre ha sido un error, ha sido complicarme demasiado y tratar de expresarme de forma muy complicada. Como es lo que te decía, muchas veces nos hemos perdido en, estoy ahí analizando las 33 articulaciones del pie y cómo se mueven y me tiro media hora con ejercicios moviendo el pie con esta persona y tratando de explicarle y hacerle, no te líes, hazlo simple, ¿vale? Y de hecho me gusta mucho ver ahora cuando hablo con profesionales más o menos de mi generación, cómo todos hemos pasado por ese proceso. Cuando hablaba el Ya. otro día con Ángel Cifo, con Antonio Espósito, con Guille, con Pablo Vallejo, todos seguimos ese proceso de nos hemos echado mucho las manos a la cabeza complicándonos con cosas y ahora lo tratamos de hacer muy simple porque realmente lo que queremos es ayudar a las personas. Entonces, Mm. hacerlo simple, ¿vale? Para las personas. Eso como entrenador. En el entrenamiento, los fallos que veo, yo en su día también pues iba un poco con el ojo crítico al gimnasio, decir, joder, estos tíos pecho bíceps otra vez, ya están haciendo. Pero mira, de nuevo, si ahora voy 5 años después y veo a esas mismas personas que siguen haciendo pecho bíceps, coño, pues se han mantenido 5 años entrenando. O sea que Sí. ya es mucho más de lo que mucha gente podría hacer. Bueno, un error típico, a priori, es que la gente creo que no sabe todo el partido que le puede sacar al entrenamiento. Creo que Mm. van con la visión de puedo ganar masa muscular o definir o perder peso. Y el espectro de beneficios que tú le puedes sacar al gimnasio es ilimitado. Dicho esto, entenderlo un poco y escoger la que a ti más te guste, adelante. Pero sí, venga, errores. Errores, puedo ver errores técnicos, ¿no? De ejercicios que no se ejecutan bien, que no se le pregunta a los técnicos de gimnasio. Hay una cultura instaurada en los gimnasios de, nah, no le pregunto al tío que está trabajando ahí. Hostia, y esa persona teóricamente está formada y está ahí trabajando para ayudar al resto, no solo para colocar pesas. Coño, pues vamos a preguntarle, ¿no? Oye, estoy haciendo esto bien, revísame. Bueno, eso me parece lo más simple. O sea, yo si tengo un problema con el coche, le pregunto a un mecánico. No, no me ando con Mm. líos. Em, no se es consciente tampoco del volumen y de la intensidad que se da al entrenamiento. Creo que la gente si registrase con un diario de entrenamiento, por ejemplo, realmente cuánto volumen hace a cada grupo muscular y que ponga en perspectiva, o a cada patrón de movimiento, lo que sea, en que ponga en perspectiva lo que hace,
Y la intensidad, es que no veo que haya intensidad en el gimnasio. Hay intensidad para, para determinados ejercicios concretos ir cerca del fallo, pero no hay una intensidad global y se esperan unos resultados dando una intensidad que no corresponde a esos resultados. Entonces, eh, creo que va un poco por ahí. No te líes en hacer cosas nuevas, en hacer que si la gente drop sets, mio reps, metodologías un poquito más avanzadas, haz lo básico súper bien, cuantifica, lleva tu cuaderno, venga, ¿cuántas series he hecho hoy de sentadilla que hayan sido buenas? ¿Cuántas intensas? Venga, hoy entreno y a lo mejor hoy me doy cuenta, oye, he entrenado hoy, sí, pero realmente no ha sido un día duro. O a lo mejor hay gente que peca de todos los días entrena duro y eso tampoco es interesante. ¿Vale? Entonces, ser más consciente de lo que estoy haciendo. Que bueno, sí, yo creo que también en el diario y ponerle foco a lo que haces, estar ahí en el gimnasio consciente, yo creo que son dos claves muy buenas que la gente se puede llevar. Y sé que lo hemos mencionado un poco, Dani, y han sido un montón de cosas, pero te tengo que preguntar ya que te tengo aquí, y tú eres un experto y me gusta mucho porque tú también, o sea, yo creo que se te ve que eres un ejemplo de trabajar todas las cualidades físicas, porque a veces yo creo que hablamos de algún tema o no, hay que trabajar todo o no ser únicamente bueno en algo, pero a veces solo nos centramos en un aspecto del entrenamiento y creo que tú se te ve que es un tío muy global, que trabaja muchísimas cosas y una cosa por la que destacas tú yo creo que también es la movilidad, es Ujú, el trabajo de la movilidad que tienes y me gustaría un poco, sé que es un tema que podemos estar hablando horas, pero a lo mejor en cuanto a la movilidad, ¿qué consejos darías tú para trabajarla? Y también dentro de esto, pues yo creo que qué errores más comunes puedes ver y qué consejos podrías dar para que la gente mejore o trabaje su movilidad, ya que en mi caso es un aspecto que yo no destaco por él y que aún ujú. así también me quiero llevar diferentes píldoras de ti. Vale. Venga, así generalizando un poco, lo que considero que hay que hacer para mejorar la movilidad, pensemos que siempre vamos a tener que llegar, de nuevo, pongo el foco en el final y los pasos que tengo que ir dando, ¿no? Vamos a tener que acabar llegando al entrenamiento de fuerza. Punto. De hecho, el año pasado, en 2023, se publicó una revisión sistemática en la que se comparaban diferentes estudios que comparaban, perdón, en la que se reunían diferentes estudios que comparaban entrenamiento de fuerza y estiramiento como método para ganar ROM, para ganar rango articular. Y en la mayoría de los estudios no había diferencias significativas, se ganaba tanto rango articular entrenando fuerza como estirando, y en algunos pocos se veía que a medio largo plazo era casi mejor el entrenamiento de fuerza. O sea que, de nuevo, no te líes, el entrenamiento de fuerza con rango completo, etcétera, etcétera, es lo que te va a interesar. Ahora bien, cuando nosotros hay que entender un poco por qué pierdes movilidad, muy sencillo. Cuando nosotros no llegamos a un rango de movimiento es de alguna forma por un miedo subconsciente, por una sobreprotección de mi sistema nervioso ante un rango de movimiento en el que percibo que no tengo el control suficiente o la capacidad suficiente. Nuestro sistema nervioso siempre está evaluando riesgo y capacidad que tengo. Si evalúa y ve que el riesgo es mayor a mi capacidad, danger, peligro, dolor, congestión, sobrecarga muscular, limitación del rango de movimiento. Si yo empiezo a percibir que mi capacidad es mayor al riesgo, vale, me puedo relajar, puedo ceder, no pasa nada. Es una de las justificaciones por las cuales el entrenamiento de fuerza va a mejorar mi movilidad, porque voy a ganar más capacidad, pero paralelamente yo tengo que hacer que el riesgo, la percepción de riesgo sea menor. ¿Cómo? Garantizando que todo el cuerpo se mueva. Si hay alguna articulación que no se mueve, otra se va a mover más de la cuenta para suplir esa función y es donde, saliendo de esa zona de confort, el sistema nervioso va a decir, danger, peligro. ¿No? Entonces yo me garantizo de que todo se mueve. Bien, esto como explicación teórica muy sencilla. Ahora, ¿qué deberíamos hacer todos? Entendiendo que es un peligro, que mi sistema nervioso detecta un peligro, ¿cómo lo expresa? Una de las formas puede ser comprimiéndose, aguantando la respiración. Entonces, tan sencillo como yo veo mucha gente haciendo ejercicios de movilidad y cuando llegan al rango extremo, aguantan el aire, les ves con cara de estreñimiento, de sufrimiento. Pues en ese momento es cuando tú tienes que engañarte a ti mismo y respirar y decir, vale, no pasa nada, pon cara. Yo me acuerdo cuando empecé escalada deportiva, un consejo que se daba y que era súper bueno es relaja la cara. ¿Vale? Y tú estás ahí escalando, apretando, relaja la cara y ya ves que el resto del cuerpo se relaja. Pues esto es igual. Empiezo con un trabajo
que me haga calmar un poco el sistema nervioso. Cuando yo hago movilidad, llega a un rango de movimiento profundo, respiro y demás para decirle al sistema nervioso, oye, relájate, que no pasa nada. Y poco a poco lo progreso, lo sobrecargo. Sobrecargo ese movimiento con un poquito más pues eso, de carga externa o interna, hago un trabajo de fuerza con rango de movimiento un poquito más amplio y continúo. Y todo esto, paralelamente, como digo, la respiración. Hay que tener en cuenta no hacer apnea, que es un poco el fallo típico. Fallos típicos que veo en entrenamiento de movilidad. Bueno, hay uno que dice siempre Guille y es que tiene toda la razón. Cuando la gente entrena movilidad de tobillo, calzada. Dice, es como acostarte con tu novia con ropa. No tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Eh, que no todo sea estiramiento pasivo. Cuando yo me pongo, hago movilidad de tobillo y me pongo la kettlebell para llegar más lejos con la rodilla, estoy haciendo ahí un estiramiento pasivo. Tengo que poco a poco progresarlo a irme a ese rango de movimiento, a adelantar mucho la rodilla y desde ahí aplicar fuerza. Poco a poco tengo que ir progresando a eso. Y como digo, no aguantar la respiración. ¿Vale? Que va a tender a comprimir. Así que seguir un poco el espectro de ir desde lo más suave y lo más básico a poco irle metiendo fuerza. Los isométricos, por ejemplo, son interesantes en final de rango también. Ahí tenemos, como digo, multitud de entrenamiento, de herramientas en entrenamiento y ya las ordenamos según pues, nuestro sistema o según lo que cada uno tenga en la cabeza. Pero siempre con ese orden de voy de lo más calmado y lo más suave y el mayor impacto al sistema nervioso parasimpático, es decir, lo más eh, relajante, a poco irme activando. Sí, que bueno, yo creo que una de las claves, como dices tú, es la respiración, porque al final es una modulación directa, ¿no? Del sistema nervioso y de decir al cuerpo que estoy tranquilo, que estoy relajado, que se active más ese parasimpático, que baje el tono y nos deje estar en diferentes rangos de movimiento. Y es un problema muy común que yo siempre digo que a la gente le sirve bien en general porque todo el mundo estamos estresados, todo el mundo vamos corriendo de aquí para allá y que es algo que sí o sí a la gente le va a mejorar la movilidad y muchísimas cosas aparte de eso. Y Dani, yo creo que has dado un montón de consejos, hemos tocado un montón de temas que yo personalmente creo que son muy útiles y que a la gente le van a ayudar. Y si todavía alguien que ha escuchado el podcast y quiere saber más de ti, me gustaría que cuentes dónde te pueden encontrar, ya sea en redes, a lo mejor futuros proyectos, que ya has mencionado uno que es vuestra formación, y que cuentes un poco cómo la gente puede saber más de vosotros y también a lo mejor formarse con vosotros. Guay, pues a ver, lo más fácil siempre es en las redes sociales, en el Instagram, que el mío es, si no me equivoco, Daniel Romero PF, PF de preparador físico, Daniel Romero PF. Tenemos el canal de Potencial Humano, la red social de Instagram es Canal Potencial Humano, y a partir de ahí estamos divulgando mucho, llevamos ya unos meses subiendo un vídeo a la semana a YouTube y además un podcast. Esta semana vamos a subir un vídeo, bueno, yo no sé cuándo vas a emitir esto, pero vamos a subir un vídeo que te va a gustar mucho. Me gustó mucho hacerlo, en el que explico cómo respirar entrenando fuerza. O sea, la respiración ya no el sentarte a respirar, sino cómo integro la respiración cuando ya me meto debajo de una barra, de verdad. Entonces, eso está bastante chulo. Y vamos haciendo podcasts semanales. En el Spotify es Potencial Humano, en YouTube es Potencial Humano, en Instagram, como digo, Daniel Romero PF y Canal Potencial Humano. Y luego a nivel de formación para entrenadores o futuros profesionales, em, tenemos, número uno, la comunidad de entrenadores, que es que bueno, llevamos ya casi un año que lo montamos, decidimos aunar ahí a todos los profesionales, tanto de fisioterapia, tenemos también nutricionistas y entrenadores, y bueno, pues nos gusta compartir experiencias, resolver dudas entre nosotros y paralelamente Guille y yo formamos. Ahí lo que hacemos es una formación mensual, Guille o yo, un taller mensual que puede ir, tenemos, y además queda grabado ya para el que se meta, pues tiene todos los anteriores, tenemos desde programación, valoración funcional, aplicación de diferentes herramientas como es los isométricos, pliometría, el trabajo de potencia, cómo estructuramos la sesión. Todo esto son diferentes formaciones o workshops que tenemos dentro de la comunidad de kettlebell, de técnica de carrera. Paralelamente tenemos ese grupo, como digo, luego tenemos una base de datos de más de 1000 ejercicios que grabamos a lo largo de la historia y se la cedemos también, le damos acceso a todas las herramientas que nosotros utilizamos como entrenadores. Al ser miembros de nuestro equipo, pues le damos plantillas de evaluación, plantillas de calentamiento, de movilidad, acceso a nuestra aplicación para que puedan ellos también gestionar a sus clientes como parte de nuestro equipo y programar. Esto para lo que es la comunidad de entrenadores.
que de hecho si quieres, pues te puedo dejar para los que escuchen el podcast, hay como un periodo de regalo, si quieres, te dejo un enlace. Y luego también estamos desarrollando ahora una formación, que igual no sé cuándo se va a emitir esto, pero la vamos a arrancar en mayo, mediados finales, sobre anatomía en movimiento, donde vamos a explicar, dar, digamos, el siguiente paso a lo que todos hemos estudiado en la carrera, que yo no lo critico, o sea, yo voy un poco al revés de la gente, yo no soy tan crítico con la carrera, yo creo que tiene su papel. Primero estudiamos el origen, inserción y inervación y eso era un paso, pero faltan unos cuantos pasos más. Pues lo que vamos a hacer es un trabajo, una formación de anatomía en movimiento que para mí es la base que te permite luego hacer test de valoración funcional, em, diseñar, seleccionar o modificar ejercicios en base a una persona, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer. Y ya por último, creo que te digo, el el 10, es que tampoco sé cuándo lo vas a emitir, pero yo lo digo. El 19 de mayo, Guille y yo vamos a dar una clase gratuita de valoración funcional de la sentadilla, ¿vale? Que será online. Y ahí presentaremos también esta nueva formación que vamos a dar. Y esto es gratis. Así que bueno, pues nada, que lo miren en las redes sociales, diremos todo. Qué guay, Dani. Pues es que ricasco por todo. Dejaré todos los links en la descripción y la gente se enterará seguro de vuestras cosas. Para mí es un placer, tío. Súper encantado. Yo también he aprendido un mogollón y encantado de charlar contigo. Así que es que ricasco y te mando un súper abrazo fuerte desde Bilbao. Nada, que ricasco a ti también. Ya te he dicho que iré por allá, seguramente en verano, a ver si nos vemos. Y que, oye, enhorabuena, por cierto, por este proyecto que tienes del podcast, que yo que acabo de arrancar uno, joder, lo valoro un montón y precisamente pues me nutro mucho de gente como tú, que sé que además tienes una intención de hacer, de contribuir a que las personas aprendan brutal. Y me parece un proyectazo, así que muchas gracias a ti por invitarme, tío. Pues Dani, muchas gracias. Te agradezco un montón las palabras y te mando un abrazo fuerte. Un abrazo.